Anteriormente, en Peligros del Alma, así es la malicia, un gusano espiritual que se ha propagado en muchos. Él devora del corazón lo que es bueno y solamente permite que se quede lo malo dentro de él. Peligros del Alma. Episodio de hoy: piloto automático. Despertar, desayunar, llevar a los niños a la escuela, trabajar, comer, limpiar la casa, descansar y al día siguiente se repite de nuevo. Y así es nuestra vida. Vivimos una rutina diaria, y si no fuera así, nuestra vida sería un desorden. Pero tratándose de la rutina, es un peligro que rodea el alma. Cuando iniciamos algo en nuestra vida, al principio todo es novedad. El inicio en el nuevo empleo, el inicio en el matrimonio, la adquisición de un sueño material, todo es lindo y maravilloso. Pero con el paso del tiempo, para muchos, aquello poco a poco se va volviendo pesado y fastidioso. Lamentablemente, la vida espiritual ha sido así para muchos. En el inicio de la fe, todo es nuevo. Cada reunión es más fuerte que la anterior. La Biblia está colorida por tantos versículos que la persona marcó porque llamaron su atención. En las veladas, no le importaba si al día siguiente, en la mañana, tenía que trabajar. La santidad con las cosas con Dios, la manera en que miraba a los obreros sirviendo la Santa Cena, el empeño del pastor por liberar a aquella persona endemoniada, pero con el paso de los años, muchos continúan haciendo las mismas cosas, sin embargo, de manera automática. El problema no está en hacer las mismas cosas, el peligro está en la religiosidad. Es cuando hacemos, pero aquello solo se convierte en una tradición. Ir a la iglesia, orar, cantar, escuchar la prédica y listo, cumplí mi papel de cristiano. El domingo siguiente, todo de nuevo. Ahí es donde surge la frase, entrando en piloto automático. Estas palabras son muy usadas en la aviación. Con la modernidad de los aviones, esa función facilita mucho la vida de la tripulación. Los más modernos aviones prácticamente hacen casi todo. Esa practicidad da una sensación de seguridad. Sin embargo, eso no siempre es de fiar. Fue lo que sucedió con el vuelo 447 de Air France. El viaje de Río de Janeiro a París avanzaba dentro de lo normal, pero después de 3 horas de vuelo, la aeronave empezó a presentar problemas en los sensores que desactivaron el piloto automático, lo cual hizo que la velocidad cayera de 500 a 110 kilómetros por hora. En ese momento, el comandante del vuelo no estaba en la cabina. Según la investigación, estaba descansando. Los copilotos intentan revertir la situación. Sin embargo, la falta de experiencia hace que tomen decisiones equivocadas. Mientras tanto, intentan llamar varias veces al comandante. El capitán entra a la cabina mientras el avión cae y gira bruscamente. Ya no hubo tiempo para nada. La aeronave cayó al mar. 228 personas murieron. Cuando estamos acostumbrados a hacer siempre la misma cosa, es común que activemos el piloto automático, pero es en ese momento que la persona está más vulnerable al diablo, pues durante ese periodo de distracción, él lanza su ataque y muchas de las veces, cuando la persona intenta retomar el control, ya no hay tiempo. Este hombre está acostumbrado a hacer este acto con la pitón domesticada. Parecía ser una presentación más de muchas otras. Sin embargo, sucede algo inesperado. La pitón empieza a estrangularlo, hasta que el hombre cae inconsciente al suelo. Muchos incluso lo consideraron gracioso, pensando que formaba parte del show. Solo que después de un tiempo, las personas se dan cuenta de lo ocurrido e intentan salvar a la víctima. Así es el pecado. Él le va dando valor a la persona. Se equivoca la primera vez, no sucede nada, lo cual hace que la persona se equivoque una segunda y una tercera vez. Pero llegará un momento en el que el pecado hará su jugada sin dejar que el individuo se defienda.
porque su descarrío matará a los ingenuos, y su dejadez echará a perder los necios. Muchos están en la iglesia y en la obra de Dios haciendo todo en piloto automático. Saben hacerlo, pero ya no hay más aquel placer inicial. Creen estar de pie, pero en realidad están cayendo como avión sin piloto. Por eso la vida cristiana está hecha de luchas y tribulaciones, pues esos momentos exigen más de nosotros. Es cuando más oramos, ayunamos y buscamos el auxilio divino. Cuidado con el éxito, la ausencia de luchas, los momentos de gloria. Estos suelen llevarnos a la conformidad. Recuerde que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. En el siguiente episodio, usted conocerá el arma de destrucción masiva más moderna del diablo.